Mariana, con apenas 10 años, sabía que los domingos eran días diferentes en casa. Cada domingo su padre regresaba de su trabajo en el puerto exhausto y envuelto en un humor sombrío. Era un hombre fuerte y serio, con manos grandes y callosas, el tipo de manos que podían levantar pesadas cajas de pescado y cargar con redes mojadas, pero que parecían incapaces de acunar a una hija. Para Mariana, el fin de semana significaba más que solo descanso, significaba tener a su padre cerca. Aunque en su mente existía una esperanza infantil de que este domingo fuera distinto, de que él pudiera mirarla con ojos dulces, la realidad solía golpearlos a ambos, y ese cariño siempre se escondía tras el mal humor y las palabras severas de él. Esta mañana Mariana había pasado horas en su cuarto, preparando un dibujo que le mostraría a su padre al final del día. Había dibujado el puerto con los barcos, el mar y a un hombre con un sombrero que se suponía era él. Puso tanto esfuerzo en ese dibujo que sus dedos terminaron manchados de lápiz y tinta. Pero cuando su padre entró por la puerta arrastrando los pies con la cara abatida y el ceño fruncido, toda su emoción se esfumó. Él la miró de reojo mientras se quitaba la chaqueta y dejaba caer las llaves en el mueble de la entrada. «Otra vez con esos papeles, Mariana», murmuró con voz cansada sin ni siquiera mirarla. Ella sintió que su corazón se encogía un poco. Sabía que su papá no entendía su amor por los dibujos, que siempre le decía que esas cosas no eran para alguien que vivía de verdad. Pero ese dibujo era especial, se lo había hecho pensando en él. Respiró hondo y se acercó sosteniéndolo con ambas manos. «Papá, mira lo que hice», dijo con voz temblorosa tratando de sonar alegre. «Es el puerto y tú estás ahí, trabajando». Él levantó una ceja y tomó el papel con sus manos grandes, frunciendo el ceño mientras lo observaba. Mariana contuvo el aliento esperando algún gesto, una sonrisa, un pequeño destello de aprobación. Sin embargo, la respuesta que obtuvo fue otra. «¿Para qué haces esto? ¿Crees que el puerto es un juego?», respondió él arrugando el dibujo entre sus dedos. «Esto no te va a ayudar en nada. ¿Por qué no usas ese tiempo en algo útil?». Mariana sintió un nudo en la garganta, pero intentó no mostrarlo. Su papá siguió mirándola con el rostro endurecido sin notar el dolor en sus ojos. «Es solo un dibujo, papá», respondió en voz baja, bajando la mirada. «Eso es lo que haces siempre, Mariana, dibujar». Él suspiró y lanzó el papel a un lado, donde cayó al suelo como si fuera un pedazo de basura. «¿Y después qué? ¿Crees que el mundo va a darte algo por hacer garabatos? No, la vida es dura, Mariana, hay que trabajar». Mariana sintiéndose pequeña y fuera de lugar en su propia casa. No quería llorar, no delante de él, porque sabía que eso lo haría enfurecer aún más. Había aprendido a no llorar, a guardar el dolor, porque eso era lo que él esperaba de ella, fuerza. La misma fuerza que él mostraba en sus días de trabajo, una fortaleza que para Mariana era una barrera que le impedía verlo con cariño. Su madre, quien había estado en la cocina, apareció justo en ese momento. Su expresión mostraba una mezcla de preocupación y tristeza, un gesto que Mariana ya reconocía como habitual. Ella sabía lo difícil que era para su madre navegar entre el temperamento de su esposo y el deseo de proteger a su hija. Mariana se sintió aliviada al verla, como si su presencia pudiese suavizar la tensión. «Juan es solo un dibujo», intervino su madre con calma. «Mariana tiene talento, déjala expresarse». Él resopló y negó con la cabeza sin mirarlas. «No quiero que mi hija ande soñando con tonterías. No tenemos tiempo para eso. La vida no es un juego». Y con esas palabras se dirigió al sofá, donde se dejó caer pesadamente. Encendió la televisión y se sumergió en las noticias del día, ignorando completamente la existencia de su hija y esposa en la misma habitación. Para él, ese era su descanso, la distancia emocional. Mariana miró el dibujo arrugado en el suelo y lo recogió con cuidado, alisándolo con los dedos. Por dentro sentía una mezcla de decepción y vergüenza, como si el hecho de haber creado algo para él hubiera sido un error. Cuando se retiró a su habitación, escuchó a su madre entrar detrás de ella y cerrar la puerta suavemente. Mariana sabía que su mamá venía a consolarla, a ofrecerle palabras de ánimo, a explicarle que su papá no era tan malo como parecía, que solo estaba cansado, que la vida había sido dura para él. Pero Mariana ya estaba acostumbrada a esas explicaciones, sabía que siempre sería así. «Mamá, ¿crees que algún día a papá le guste algo que haga?», preguntó, mirando a su madre con esperanza, como buscando alguna certeza. Su madre le acarició el cabello y suspiró. «Claro que sí, mi amor. A tu papá le importa todo lo que haces, aunque no lo demuestre. Solo que a veces él tiene una manera dura de mostrarlo.
Está preocupado porque quiere que tengas una buena vida, y a su modo eso es su amor. Mariana sintió, aunque no estaba segura de entender. Para ella, el amor era como cuando su madre le daba un abrazo o cuando la llamaba mi pequeña artista mientras la veía dibujar en silencio. Eso era cariño. No entendía cómo el amor de su padre podía doler tanto. A la mañana siguiente, Mariana encontró su dibujo sobre su mesita de noche, cuidadosamente alisado. Su madre debía haberlo arreglado y dejado allí mientras dormía. Sonrió un poco agradecida y se prometió que seguiría dibujando aunque su padre no lo entendiera, porque aunque él no pudiera ver la belleza en sus trazos, ella sabía que había algo importante en ellos, algo que la hacía sentir viva y única. Y así pasaron los días. Mariana crecía en medio de esos domingos llenos de expectativa y decepciones, en medio de un amor que nunca llegaba de la manera que ella deseaba. Era un sábado por la tarde, uno de esos raros días en que la casa de Mariana se llenaba de gente y risas. Los amigos de sus padres, el matrimonio Pérez, había llegado para pasar el día y habían traído consigo a sus 2 hijas, Sofía y Camila, que tenían la misma edad que Mariana. Las niñas estaban emocionadas, especialmente Sofía, quien pronto se encariñó con el padre de Mariana. Apenas llegaron, él comenzó a hacerles bromas y a jugar con ellas en el jardín. Mariana los miraba desde una esquina, observando cómo su padre reía y lanzaba al aire a Sofía mientras ella reía y gritaba de alegría. Era una escena que le parecía tan extraña como dolorosa. Su papá, el hombre serio y gruñón que siempre la regañaba, se veía en ese momento como otro padre. Se mostraba relajado y cariñoso, tan diferente de la figura dura que ella conocía. Mariana sintió como algo le quemaba en el pecho, una mezcla de celos y dolor que nunca había experimentado con esa intensidad. No podía entender por qué su papá podía ser amable con Sofía, alguien que apenas conocía, mientras que a ella solo le regalaba palabras frías y miradas de desaprobación. Finalmente, la incomodidad se convirtió en rabia, y Mariana, sin pensarlo 2 veces, se acercó y murmuró algo casi para ella misma. «Eres un falso papá, un mentiroso», susurró entre dientes, pero lo suficientemente alto como para que él lo escuchara. Él, que estaba todavía sonriendo, se volteó sorprendido. «¿Qué dijiste, Mariana?», preguntó con tono serio, dejando a Sofía en el suelo y mirando a su hija con una expresión de desconcierto que pronto se convirtió en enfado. Mariana lo miró a los ojos y en ese momento una parte de ella sintió temor, pero otra parte, quizá la más dolida, decidió no retractarse. «Eres un mentiroso», repitió en voz alta, con el rostro enrojecido de rabia. Luego, sin esperar una respuesta, salió corriendo hacia su habitación. Escuchó sus propios pasos resonando en el pasillo y los de su padre detrás de ella. El sonido de sus pisadas apresuradas le hizo saber que él no estaba simplemente persiguiéndola para hablar. Había algo en esos pasos que le causaba miedo. Su corazón latía con fuerza mientras corría y se encerraba en su habitación, apretando el picaporte con todas sus fuerzas, pero apenas cerró la puerta, su padre comenzó a golpearla con furia. «Mariana, abre esta puerta», gritaba con voz airada, golpeando con fuerza. Mariana se encogió en su cama intentando hacerse pequeña. Sus manos temblaban mientras sujetaba su dibujo favorito, el que había hecho para él y que su madre había salvado aquella vez. Apretaba el papel con fuerza como si pudiera protegerla. «Papá, no hice nada malo», gritó entre sollozos, aunque sabía que sus palabras no lo calmarían. «Abre la puerta, Mariana, o te vas a arrepentir», vociferó él, y ella sabía lo que significaba esa advertencia. Se encogió aún más en la cama, sintiendo la mezcla de miedo y tristeza que le invadía. En ese momento deseaba desaparecer, ser invisible, como si al hacerse más pequeña pudiera evadir el enojo de su padre. La puerta se abrió de golpe, haciendo que Mariana diera un pequeño salto en la cama. Su padre entró con pasos firmes, su expresión severa y la mandíbula apretada. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, sosteniendo su dibujo entre sus manos temblorosas. Él se acercó y, en un gesto impulsivo y decidido, la tomó del brazo, levantándola apenas. Mariana sintió una mezcla de sorpresa y temor, pero antes de que pudiera decir algo, él le dio una palmada en el trasero, rápida y firme, mientras le decía: «Esto es por faltarme al respeto, Mariana, no vuelvas a hablarme así». Ella apenas asintió, tragándose las lágrimas, tratando de no mostrar su dolor. Sentía el calor en sus mejillas y la incomodidad de la situación, pero no dijo nada. Su padre la soltó y salió de la habitación dejándola sola y con una mezcla de emociones que no lograba comprender del todo. El enojo, la tristeza y, sobre todo, la confusión de por qué su propio padre no podía entenderla. Cuando la puerta se cerró, Mariana se dejó caer de nuevo en la cama, abrazando su dibujo.
y en silencio prometió que algún día encontraría a alguien que sí la valorara, alguien a quien no tuviera que demostrarle su amor constantemente para obtener algo de cariño a cambio. La separación de sus padres llegó en silencio, como un susurro que apenas resonaba entre las paredes de su casa. Para Mariana, el cambio fue súbito y confuso. Una noche escuchó a su madre y a su padre discutir en voz baja en la cocina. La mañana siguiente, él ya no estaba. Sin ninguna explicación, sin una despedida, solo una ausencia que se hacía más evidente cada día. Su madre intentaba mantener la calma, pero a Mariana no le pasaba desapercibido el brillo de tristeza en sus ojos y el cansancio que se notaba en cada uno de sus gestos. Su papá ya no aparecía los domingos en casa ni volvía del puerto a saludarla, ni siquiera para reñirla. Los días se convirtieron en semanas y, finalmente, en meses sin él. Y aunque en el fondo Mariana pensó que su vida sería más tranquila sin esas palabras duras, la verdad era que una parte de ella aún lo extrañaba. Cada viernes Mariana preparaba su mochila con ilusión, esperando que aquel fin de semana fuera el que su papá vendría a buscarla, pero casi siempre terminaba decepcionada. Él no llegaba ni llamaba. Al principio su madre intentaba calmarla, diciéndole que quizás él estaba ocupado, que no tenía mucho tiempo en el puerto y no podía venir. Pero Mariana con el tiempo comenzó a entender que su ausencia no era por falta de tiempo, sino por algo más profundo, algo que aún no lograba comprender del todo. Un viernes por la tarde, cuando Mariana volvió de la escuela, su madre estaba en la cocina preparando la cena. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el ruido de la cuchara contra la olla mientras removía la sopa. Mariana dejó su mochila y se acercó a ella, con los labios apretados, intentando encontrar las palabras para expresar su inquietud. «Mamá», preguntó en voz baja, acercándose tímidamente, «¿papá vendrá este fin de semana?» Su madre dejó la cuchara y se giró, limpiándose las manos en un paño antes de mirarla con dulzura, pero también con una tristeza que no podía ocultar. «No lo sé, mi amor», respondió en un susurro, «no ha llamado». Mariana bajó la mirada sintiendo cómo la esperanza se desvanecía una vez más. No podía evitar pensar que, de alguna manera, todo era su culpa. Quizás si se hubiera portado mejor o si hubiera sido una hija más fuerte como él quería, su papá querría verla. Pero cada vez que sus pensamientos la llevaban a ese lugar oscuro, su madre la interrumpía, tratando de llenarla de palabras de cariño. «Mi niña, esto no tiene nada que ver contigo. Papá te quiere, aunque a veces no sepa cómo demostrarlo», le decía su madre acariciándole el cabello. «Esto es una situación complicada entre él y yo. No pienses que tú eres la causa». Aunque las palabras de su madre eran amables y bien intencionadas, para Mariana seguían siendo incomprensibles. ¿Por qué él no quería verla? ¿Por qué él podía decidir no estar con ella solo para molestar a su mamá? Un domingo, después de otro fin de semana sin noticias de su padre, Mariana se encerró en su habitación y tomó sus lápices y cuadernos de dibujo. Dibujar era lo único que conseguía calmar su tristeza y confusión. Su lápiz se movía solo, trazando líneas que tomaban forma sin que ella lo pensara demasiado. Dibujó un puerto con los barcos flotando en el agua y a una niña pequeña de pie en el muelle, esperando algo, esperando a alguien. En medio de sus pensamientos escuchó un toque suave en la puerta. Su madre entró y la observó en silencio por un momento antes de sentarse en el borde de la cama. «He estado pensando, Mariana», comenzó su madre como si meditara cada palabra. «Tal vez deberíamos intentar hacer algo diferente los fines de semana. Salir, ir al parque o quizás visitar la biblioteca, hacer cosas que nos gusten. ¿Qué te parece?» Mariana levantó la vista de su dibujo sorprendida. Su madre siempre intentaba hacerla sentir mejor, pero esta idea de llenar sus fines de semana con nuevas actividades le dio una pequeña chispa de emoción. Asintió, sintiendo cómo la tristeza se disipaba un poco. «Me gustaría ir al parque, mamá», dijo con una sonrisa tenue, «o a la playa». Y así los fines de semana comenzaron a transformarse lentamente. Aunque no eran los días que Mariana soñaba tener con su padre, ahora los compartía con su madre en pequeños paseos que le brindaban momentos de paz. Caminaban por el parque, recogían hojas y flores o se sentaban en el césped para hacer pequeños picnics. Algunas tardes su madre la llevaba a la playa, donde ambas se sentaban en la arena y dibujaban juntas, imaginando historias de mares lejanos y criaturas que vivían en el fondo del océano. A veces, Mariana veía a padres jugando con sus hijos en el parque o en la playa, y una punzada de celos volvía a aparecer. Pero, al mismo tiempo, aprendió a atesorar esos momentos con su madre. Sabía que ella hacía todo lo posible para llenar ese vacío, para que su hija sintiera que aún tenía una familia, aunque no fuera la que había soñado.
Un día, mientras Mariana y su madre volvían a casa después de un paseo por el parque, vieron a lo lejos a su papá, quien iba caminando solo por la acera opuesta. Mariana se detuvo en seco, sorprendida. Su madre también lo notó y frunció el ceño. ¿Quieres saludarlo?, preguntó su madre en voz baja, mirándola con cautela, consciente de que la situación podía ser difícil para Mariana. Mariana dudó, quería acercarse y preguntarle por qué no iba a buscarla, por qué la dejaba esperando cada fin de semana, pero al mismo tiempo temía su reacción. No sabía si él la recibiría con una sonrisa o si, como tantas veces, la miraría con ese ceño fruncido y le diría que estaba ocupado con cosas más importantes. Finalmente negó con la cabeza. «No, mamá», respondió con voz baja, «prefiero seguir contigo». Su madre le sonrió, aliviada y un poco triste, y le dio un apretón suave en la mano antes de que ambas continuaran su camino. Mariana miró una vez más a su papá desde lejos, y en su corazón comenzó a formarse una nueva convicción. Quizás con el tiempo aprendería a no depender de él para sentirse amada. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mariana se sentó en la cama y tomó su cuaderno de dibujo. Empezó a trazar línea tras línea, dibujando escenas de ella y su madre en el parque, en la playa, juntas y sonrientes. Dibujó una versión de su vida que se sentía más feliz, más segura. De vez en cuando, su papá aún aparecía en sus pensamientos, en forma de recuerdos que la llenaban de nostalgia. Sin embargo, había comenzado a comprender algo importante. No necesitaba que él estuviera siempre presente para ser feliz. Y, aunque no dejaba de desear que él quisiera verla, los momentos que compartía con su madre le enseñaron a buscar su propio camino, a encontrar consuelo en sus dibujos y en el amor sincero de quien sí estaba ahí para ella. Mariana cerró el cuaderno con un suspiro, abrazándolo contra su pecho. Tenía una familia pequeña, sí, pero su madre le demostraba día tras día que esa pequeña familia estaba llena de un amor genuino, uno que no dependía de las apariencias ni de pretensiones. El tiempo, como un río constante, siguió su curso y Mariana creció. Los días de juegos en el parque y las tardes de dibujo con su madre quedaron atrás, reemplazados por nuevos desafíos. La escuela secundaria, los amigos y la inevitable búsqueda de su identidad. Sin embargo, a lo largo de esos años había una constante que se mantenía latente en su vida, la figura intermitente de su padre. Reapareció cuando Mariana tenía 14 años, sin previo aviso, como si el tiempo no hubiera pasado. Fue un día cualquiera, una tarde en la que Mariana regresaba de la escuela. Al entrar a casa, encontró a su madre sentada en la sala, y frente a ella, con una taza de café en la mano, estaba su padre. «Hola, Mariana», dijo él con una sonrisa que parecía nerviosa, como si no supiera si sería bien recibido. Mariana se detuvo en la entrada sin saber qué decir. El hombre que había sido una ausencia durante tantos años estaba ahí frente a ella, y aunque su corazón quería saltar de emoción, algo en su mente la mantenía cauta. Sin embargo, no pudo evitar que su voz se quebrara un poco al responder. «Hola, papá». Los días que siguieron fueron extraños. Su padre empezó a visitarla con más frecuencia, intentando recuperar el tiempo perdido. Al principio, Mariana se sintió esperanzada. Por fin tenía la oportunidad de conocer al hombre detrás de los recuerdos borrosos de su infancia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su temperamento empezara a mostrarse nuevamente. Era impaciente, irritable, y aunque no la regañaba como lo hacía cuando era niña, su carácter explosivo seguía presente. Mariana notaba cómo pequeñas cosas, comentarios casuales o desacuerdos insignificantes podían detonar discusiones. A veces él se quejaba del tráfico, de su trabajo o incluso de la vida misma, como si todo fuera un peso insoportable que llevaba sobre los hombros. «No entiendes, Mariana», decía con un tono que mezclaba frustración y reproche. «La vida no es tan fácil como parece». Mariana escuchaba en silencio, intentando comprenderlo, pero esas palabras solo aumentaban su sensación de insuficiencia. Aunque quería a su padre, sus visitas le dejaban una sensación de agotamiento emocional. Cada vez que él se iba, se sentía como si hubiera una grieta más en su corazón, una herida que tardaría días en sanar. El patrón era siempre el mismo. Su padre aparecía de repente, pasaba un tiempo con ella y luego, sin previo aviso, volvía a desaparecer. Pasaban semanas, a veces meses, sin saber nada de él. Mariana intentaba no pensar demasiado en ello, pero la incertidumbre la acompañaba como una sombra constante. Cuando reaparecía, la alegría inicial de volver a verlo siempre venía acompañada de dudas. ¿Cuánto tiempo se quedaría esta vez? ¿Volvería a desaparecer sin decir nada? Estas preguntas se repetían en su mente, alimentando una inseguridad que no podía ignorar.
Aunque su madre siempre intentaba animarla, Mariana no podía evitar sentir que, de alguna manera, no era suficiente para mantener a su padre cerca. Una tarde, durante una de sus conversaciones, se atrevió a preguntarle directamente: «Papá, ¿por qué te vas y luego vuelves como si nada?». Él la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y culpa, como si no supiera cómo responder. «Mariana, a veces las cosas se complican, pero siempre vuelvo, ¿no?», dijo finalmente con un intento de sonrisa. Esas palabras, aunque bien intencionadas, no lograron consolarla. Siempre vuelvo no era suficiente. Mariana quería más que eso. Quería sentir que era una prioridad en su vida, no una opción. La respuesta de su padre quedó flotando en el aire, como un eco que Mariana no podía ignorar. Siempre vuelvo era un consuelo vacío que no llenaba el vacío que él mismo dejaba con cada una de sus ausencias. En el fondo, Mariana deseaba con todas sus fuerzas creerle, pero la realidad era otra. Las idas y venidas de su padre habían dejado marcas invisibles, pequeñas fisuras en su corazón que, con el tiempo, se transformaron en dudas profundas sobre su propio valor. Cada vez que él desaparecía, Mariana se preguntaba qué había hecho mal, por qué no era suficiente para que él quisiera quedarse. Crecer con esa incertidumbre no era fácil. Aprendió a convivir con un miedo constante a ser abandonada, a no ser elegida, no solo por su padre, sino por cualquiera que pudiera entrar en su vida. A pesar de todo, Mariana no podía evitar quererlo. En las raras ocasiones en que él estaba de buen humor, compartían momentos que ella atesoraba. Recorrían juntos la ciudad, tomaban helados en el parque o simplemente hablaban sobre temas triviales. En esos instantes, Mariana podía ver una versión de su padre que la hacía feliz. Esos pequeños destellos de conexión la mantenían atada a la esperanza de que algún día tal vez él cambiaría y se quedaría de forma permanente. Pero inevitablemente los momentos buenos eran breves. Su temperamento, que parecía siempre al borde de estallar, erosionaba rápidamente cualquier paz que lograban construir. Cualquier desacuerdo, por pequeño que fuera, podía convertirse en una discusión. «No tienes idea de lo que es la vida, Mariana», le decía con voz grave y exasperada cuando ella intentaba expresar su opinión. Mariana solía callar, tragándose las palabras que quería decir. Sabía que intentar razonar con él solo empeoraría las cosas, pero el daño estaba hecho. Cada una de esas interacciones reforzaba la sensación de que sus sentimientos y pensamientos no eran importantes, de que nunca sería suficiente. La adolescencia de Mariana estuvo marcada por una lucha constante entre el amor y la frustración. Mientras crecía, su relación con su padre seguía siendo irregular, pero la incertidumbre que él dejaba en su vida comenzó a filtrarse en otras áreas. Mariana encontraba difícil confiar plenamente en sus amigos, y ni hablar de sus primeras relaciones amorosas. Siempre temía que la dejaran, que desaparecieran sin previo aviso como lo hacía su padre. Aunque intentaba ocultarlo, esa inseguridad se manifestaba en pequeñas cosas. Evitaba ser demasiado abierta, no pedía demasiado a los demás y, sobre todo, evitaba mostrar su vulnerabilidad. Le aterraba la idea de ser un peso para alguien o de ser rechazada por no ser suficiente. «No tienes que cargar con todo sola, Mariana», le decía a su madre en más de una ocasión, preocupada al ver cómo su hija se cerraba en sí misma. Pero Mariana no sabía cómo ser de otra manera. Había aprendido a protegerse construyendo un muro emocional, un escudo contra el dolor que su padre le había enseñado a temer. Cuando Mariana cumplió 18 años, decidió mudarse a otra ciudad para estudiar en la universidad. El cambio le ofreció una nueva perspectiva, pero también le presentó nuevos retos. Por un lado, se sentía aliviada de poner distancia entre ella y la relación tóxica con su padre. Por otro lado, se dio cuenta de que esa distancia no borraba las inseguridades que había llevado consigo. Su padre reaparecía ocasionalmente, a veces llamándola de forma inesperada o enviándole mensajes breves. Las conversaciones seguían un patrón familiar. Comenzaban con preguntas casuales sobre la universidad, pero pronto se transformaban en monólogos sobre sus propios problemas y frustraciones. Mariana escuchaba en silencio, sintiéndose nuevamente una espectadora de su propia relación. Hubo un momento durante su segundo año de universidad en que su padre dejó de contactarla por casi un año. Mariana intentó no pensar demasiado en ello, pero la verdad era que su ausencia seguía doliendo. Cuando finalmente volvió a aparecer, lo hizo como siempre, sin previo aviso, como si nada hubiera pasado. «Hola Mariana, ¿cómo estás?», le dijo en un mensaje de texto una tarde. Ella miró la pantalla de su teléfono sintiendo una mezcla de alivio y enojo. Quería responderle, quería ignorarlo, quería decirle cómo la hacía sentir su ausencia,
pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, simplemente escribió «Estoy bien, papá». Y con esas 3 palabras sintió cómo su mundo emocional volvía a estar en el mismo ciclo de siempre. Con el tiempo, Mariana empezó a comprender que su relación con su padre era un reflejo de la forma en que se veía a sí misma. La incertidumbre y la falta de estabilidad habían dejado cicatrices profundas, pero también le habían enseñado algo valioso. El amor no siempre viene en la forma que uno desea o necesita, y a veces eso no está en nuestras manos. Un día, durante una conversación con su madre, Mariana expresó por primera vez lo que llevaba dentro desde hacía años. «Siento que nunca fui suficiente para él, mamá», dijo con voz temblorosa. Siempre que lo necesitaba, él no estaba, y cuando aparecía era como si su presencia viniera con condiciones. Su madre la abrazó con fuerza, dejando que Mariana llorara en su hombro. «Mariana, tú siempre has sido suficiente», le dijo con voz firme. «El problema nunca fue contigo. Tu padre, él tiene sus propios demonios y aunque lo queramos, no siempre podemos cambiar a las personas. Pero lo importante es que tú no te defines por cómo él te trata. Tú eres fuerte y tienes todo el derecho de elegir lo que te hace bien». A partir de ese momento, Mariana empezó a trabajar en sí misma. Aunque seguía queriendo a su padre, entendía que no podía depender de él para sentirse completa. Aprendió a establecer límites, a priorizar su bienestar y, sobre todo, a darse permiso para sanar. La relación con su padre continuó siendo complicada, con altibajos, apariciones y desapariciones. Pero Mariana ya no dejaba que esas ausencias definieran su valor. Con el tiempo, descubrió que, aunque él no siempre estaba, ella sí podía estar presente para sí misma. Los años siguieron pasando, y Mariana, ahora en sus 30, había construido una vida propia. Se había convertido en una mujer independiente, con una carrera estable y una red de amigos que le ofrecían el apoyo que siempre había anhelado. Pero, a pesar de todos sus logros, la relación con su padre seguía siendo una herida abierta, una cuestión sin resolver que la acompañaba en los momentos más vulnerables. Una tarde, mientras organizaba su departamento, encontró una caja vieja llena de cuadernos de dibujo de su infancia. Al abrirla, se topó con los retratos que solía hacer de ella y su padre, escenas idealizadas de ellos en el puerto, paseando juntos o sonriendo en la playa. Mariana se quedó mirando esas imágenes por un largo rato, sintiendo una mezcla de nostalgia y tristeza. Fue en ese momento que decidió escribirle una carta, no con la esperanza de cambiarlo, sino para liberar todo lo que había guardado durante tantos años. «Querido papá, desde que era una niña he llevado dentro de mí la esperanza de que algún día podría ser el padre que siempre quise. He esperado tus visitas, tus llamadas y, sobre todo, tu constancia. Pero con el tiempo aprendí que esa espera me ha hecho más daño que bien. Sé que me quieres, y yo también te quiero, pero ese amor ha estado lleno de ausencias, silencios y promesas rotas que han marcado mi vida. Hoy quiero decirte algo que me ha tomado años entender. No necesito que cambies para sentirme en paz. Lo que necesito es aceptar que, aunque te quiero, tu manera de estar en mi vida no me hace bien. No se trata de culparte ni de reprocharte, sino de protegerme, de elegir lo que me ayuda a crecer y ser feliz. Te agradezco los momentos que compartimos y los buenos recuerdos que guardo de ti, pero también entiendo que no siempre puedes darme lo que necesito. Y está bien, ahora sé que mi valor no depende de ser elegida por ti, sino de elegirme a mí misma. Te deseo lo mejor, papá, y aunque nuestras vidas tomen caminos distintos, siempre llevaré un pedazo de ti conmigo. Con cariño, Mariana». Cuando terminó de escribir, Mariana sintió una paz que no había experimentado en años. No estaba segura de si su padre entendería todo lo que había expresado, pero eso ya no era lo importante. La carta no era solo para él, sino también para ella misma, un recordatorio de que tenía el poder de definir su propia historia. Unas semanas después, su madre la llamó inesperadamente. Quería verla, dijo, y Mariana, aunque dudó, aceptó. Se encontraron en un café cercano. Él había envejecido, su rostro mostraba las marcas del tiempo y su actitud parecía más serena, aunque todavía llevaba consigo esa sombra de melancolía que siempre lo había acompañado. «Mariana, leí tu carta», dijo con la voz más suave de lo que ella recordaba. «Quiero que sepas que lo siento. No sé cómo cambiar todo lo que pasó, pero quiero intentarlo si me dejas». Mariana lo miró con calma, sin prisa por responder. Había esperado tanto tiempo escuchar esas palabras, pero ahora entendía que su sanación no dependía de ellas.
Podía aceptar su disculpa, pero también protegerse de nuevas heridas. «Papá, aprecio que estés aquí», respondió con una pequeña sonrisa. «Pero más que palabras, lo que siempre he necesitado es coherencia. Si quieres estar en mi vida, tiene que ser desde un lugar de respeto y estabilidad. De lo contrario, está bien, no guardo rencor, pero yo ya no puedo vivir con esa incertidumbre». Él asintió con una mirada que parecía sincera, aunque cargada de tristeza. Sabía que reconstruir la relación no sería fácil, y quizás nunca alcanzaría lo que ambos deseaban, pero por primera vez Mariana sintió que había recuperado el control de su vida. Con el tiempo, su padre intentó mantenerse presente, aunque seguía fallando en ocasiones. Mariana, sin embargo, ya no se hundía en la misma incertidumbre. Había aprendido a poner límites y a valorar el amor que realmente la nutría, el de su madre, sus amigos y, sobre todo, el propio. Años después, en una tarde soleada mientras caminaba por la playa, sintió el viento acariciar su rostro y sonrió. Pensó en la niña que alguna vez había dibujado en sus cuadernos, aquella que esperaba en el puerto. Esa niña ya no esperaba. Había encontrado en sí misma todo lo que alguna vez buscó en otros, porque, al final, Mariana entendió que no se trataba de ser elegida por alguien más, sino de aprender a elegirse a sí misma. Y en ese acto de amor propio encontró la paz que tanto había buscado. Gracias por acompañarme en este cuento. Si te ha resonado de alguna manera, dame like y suscríbete para más contenido como este. ¿Te has sentido alguna vez como Mariana lidiando con relaciones complicadas o con la búsqueda de tu propio valor? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Recuerda que no estás solo o sola y que siempre hay un camino hacia la sanación. Activa la campanita para no perderte las próximas historias y nos vemos en el siguiente cuento.